Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y este miércoles concluye el plazo para que la Comisión de Fiscalización apruebe el informe sobre el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto hasta ahora es con el licenciado Ramiro Vela, asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización. El juicio contra Mónica Palencia. ¿Qué busca la Comisión de Fiscalización? Hay polémica por los plazos, hay polémica también por lo que podría leerse como estrategias del correísmo han dicho. Vamos a analizar este tema. Ramiro, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. No sé si tenemos conexión, parece que se colgó la conexión. Estamos ya intentando conectarnos con el licenciado Ramiro Vela, asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización. Hay polémica, decíamos, en el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Vence el plazo para aprobar el informe sobre este juicio político. ¿Por qué se suspendió esta sesión? Estamos listos ya con el contacto. A ver, estamos, Ramiro, no sé si le escuchamos de este momento. No, parece que hubo una desconexión con el asambleísta Ramiro Vela, asambleísta integrante de la Comisión de Fiscalización. Vamos a intentar reconectar nuevamente para hablar sobre el informe del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Un juicio político que ha generado las reacciones desde el oficialismo, por un lado, quienes aducen que hay un intento de persecución en contra de la ministra. Por su parte, los interpelantes del correísmo aducen que la ministra ha incumplido sus funciones. Dos temas que están en la mesa de discusión: la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México en Quito, que es uno de los temas que más ha sido debatido dentro de la Comisión de Fiscalización, uno de los reclamos que han hecho por parte del correísmo a propósito de las acciones del gobierno a través de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Estamos ya en contacto en este momento con Ramiro Vela. Ramiro, no sé si le escuchamos en este momento. Estimado Fausto, qué gusto, buenas noches. Tenemos algún problema con el internet, pero entiendo que por teléfono vamos a salir muy bien. Estoy llegando al aeropuerto, ya estoy acá justamente para viajar a Guayaquil y con gusto para atender esta entrevista. Cosas que pasan con las conexiones. En tu caso, estamos ya en contacto. Ramiro, hay esta discusión primero sobre el plazo que han dicho, vence este miércoles para aprobar el informe, pero hay una estrategia detrás de esta dilatoria para aprobar el informe en la Comisión de Fiscalización. Al menos esa es la lectura. Esa es la lectura que se maneja tras haber sido convocados con tiempo el día de ayer, en la noche de ayer, para poder conocer el informe. Pese a que nosotros ya tuvimos el tiempo, los asambleístas de la comisión habíamos recibido el borrador 24 horas antes, inclusive yo tenía 2 o 3 observaciones, pero lamentablemente no se pudo concretar el tema de las observaciones, ni siquiera entró a discusión, simplemente se pidió que por secretaría se lea el informe, que nosotros, repito, ya lo teníamos 24 horas antes, y cuando pensamos que al igual que en otras oportunidades tendríamos la oportunidad de intervenir y luego pasar a una votación, pues simplemente se decidió suspender la sesión, lo que llamó la atención y bueno, a esperas de que se reinstale. Como es una reinstalación de sesión, no necesitamos las 24 horas que dice la ley de la función legislativa, sino estaremos a espera simplemente de que la señora presidenta de la comisión así lo decida. Ahora, y hablábamos precisamente de esta supuesta estrategia del correísmo de dilatar. ¿Hay algo quizá que no estamos leyendo desde afuera sobre estos acuerdos que suelen haber? Recordemos que ya al inicio del gobierno hubo una suerte de luna de miel y se rompió en el camino, pero ¿no hay quizá también algún acuerdo por debajo? Bueno, yo creo que se satanizaron los acuerdos y yo creo que es mejor trabajar con acuerdos porque eso le ha dado al país varias leyes. Pero no debajo de la mesa. Urgentes. Miren, por ejemplo, qué diferencia cuando no se llegan a acuerdos sin tener que irse contra los intereses del país. Lo que pasó y no se pudo elegir un primer vicepresidente y entramos en un callejón sin salida. Ahora, que hay cosas distintas para manejar ciertos temas como los juicios políticos
que les interesa a cierto sector, también es cierto. Por ejemplo, hoy me enteré de la denuncia que presentó tanto el asambleísta Majinga como el asambleísta Rogel, y sería ilógico que se busque sancionar a dos asambleístas que yo personalmente no los he visto incidentar o atentar contra la norma de la legislatura, cuando hemos visto, usted, Fausto, la prensa y el país, que hay otras participaciones, por no decir más bochornosas, que hemos tenido que aguantar y ahí no ha habido sanciones. Entonces, por ahí parece que se busca otras cosas, ¿no? Y a eso me refiero precisamente con los acuerdos. Si son a la luz del día, creo que no hay problema, es parte de la política, parte de la democracia. Está bien que haya ese tipo de acuerdos. Lo que preocupa es que haya acuerdos por debajo de la mesa, que se esté negociando eventualmente un informe, una aprobación de un juicio político cuando está o se supone debería ser legítimo el proceso de fiscalización, mientras están negociando cargos, puestos, dignidades en la propia Asamblea Nacional. Totalmente de acuerdo con usted. Es decir, ahí aplica el famoso adagio de piensa mal y acertarás. Nos convoca a una sesión, se presenta el informe, había que votarlo ayer, antes de que, Así es. Antes primero de estas famosas denuncias o tratamientos de esto dentro del CAL, más aún cuando la señora presidenta actual, Viviana Velosa, ha manifestado que tiene una intención de generar un proyecto de asamblea distinto. Y después sale también la elección del vicepresidente, que hoy usted vio que prácticamente se empantanó, con 3 intentos. Que y ahí si es donde nos generan dudas. Al quinto hubiera quedado más mal la asamblea porque no habían los votos y se ha quedado para el próximo martes. Entonces, yo creo que se hizo mal en suspender la sesión. Lamentablemente, por ahí se busca, no sé qué, conseguir un voto adicional tal vez que puede cambiar todo, porque están claros los 4 votos del Partido Revolución Ciudadana, porque son los interpelantes además, y los otros votos también como que se habían adelantado, ¿no? Y para eso es el proceso de sustanciación, pero presionar de otra manera me parece totalmente equivocado, y además se tiene en esa incertidumbre no solamente a la clase política, sino al país, porque estamos hablando de la seguridad de Ecuador. Además de equivocado, sospechoso. Por menos decirlo, además de equivocado, levanta esta sospecha, y lo que más necesita en este momento la Asamblea, veía alguna encuesta por ahí donde, pese a seguimos tratando leyes importantes, no va a subir la credibilidad por el momento político y por cosas pequeñitas como esta. Y vuelvo a insistir, al país hay que decirlo, yo me quedaría loco si se sancionan personas que no han actuado mal y no se ha sancionado a gente que realmente ha hecho lo que quiere dentro del espacio de la Asamblea. Eso sería un pésimo antecedente para esta Asamblea y para la que va a venir. Pero podría ser entonces también parte de los cabildeos, parte de esta negociación o dilatorias eventualmente que se están dando en el juicio político, por ejemplo, en contra de la ministra Palencia. ¿Estamos quizá frente a un intento de ganar tiempo, de llegar a acuerdos nuevamente debajo de la mesa? Yo no sé qué acuerdo se puede manejar en este momento, porque, repito, la denuncia o la posición de los 2 asambleístas es por demás coherente, ¿no? Y creo que cada uno podrá votar en base o con base a lo que hemos visto en el juicio político. Y yo le voy a decir, por ejemplo, parte de mi posición. Yo soy uno de los que esperaba parte de los 2 testimonios de los interpelantes, y resulta que nadie de ellos se acercaron a dar sus testimonios. Esperaba un tema relacionado sobre varios causales del juicio político, y prácticamente asistimos a un curso de todo está mal y por el otro lado todo está bien, y no es así. Lamentablemente no es así. Y en juego, repito, el tema de la inseguridad del país y también el tema internacional, porque el caso de la Embajada de México, usted sabe que esto está siendo tratado a nivel de una corte internacional, y el país no puede internamente boicotear eso. Lo que usted cree entonces es que no se ha sustanciado correcta o adecuadamente este juicio político, al menos como se lo anunció. No ha tenido ese camino. Muchos pueden decir que la decisión de la señora presidenta de no tener en vivo presencial la parte del juicio político fue equivocada, otros pueden decir que fue positiva. Yo digo que no somos niños para que nos controlen, ¿no? Porque se dijo o se excusó que no se hiciera presencial para que mediante Zoom no se vuelva a hacer espectáculos en la Asamblea. Esto no es así, no somos guaguas, no estamos en una guardería, no hay que cuidar a los demás. Aunque a veces parezca. Quien quiera portarse mal debe ser sancionado, y quien actúa mal debe saber que si actúa mal
va a tener una sanción, y no por eso voy a excusarme en decir hago Zoom para que nadie se porte mal. Creo que esa parte también quedó clara. Y ese tipo de disciplina que a veces, claro, como usted dice, parecería necesaria una guardería con respeto de los niños, pero a veces parece que la Asamblea está en ese punto. Ahí, Fausto, como siempre cuando converso con usted y con los periodistas, no es la Asamblea, son ciertos asambleístas. Y es lo que tenemos también que empezar a decirle a la gente. Porque si decimos la Asamblea, me están metiendo a mí, le están metiendo a otras personas, y yo personalmente creo que no he actuado mal, y por eso estoy abierto al escrutinio público. Pero hay gente que sí se ha portado mal, que ha gritado, que ha golpeado mesas, que ha dicho sinvergüenzas. Acuérdense que en el juicio político contra el canciller, otro asambleísta nos acusó a los colegas, inclusive de temas terribles, sin ninguna prueba. Entonces, ese tipo de cosas hay que controlarlas, y no estamos en una guardería, como usted dice, para decir, vamos a hacer virtual para que no se porten mal. Eso es meternos a todos ahí, y es lo que lamentablemente hace que la Asamblea no tenga esta buena aceptación. Y esta buena aceptación que continúa en números rojos, si se quiere, viene ya de antes, y me quiero referir un poco en el contexto de los juicios políticos, porque también es importante señalar lo que ha ocurrido en el pasado reciente, que retoman juicios, desarchivan, por utilizar este término, juicios políticos con otro tipo de intenciones. ¿No se está o no se ha deslegitimado ya ese poder, esa competencia de fiscalización de la Asamblea Nacional? Totalmente, y ahí quiero que seamos muy claros. Nunca pensé ser parte de un proceso de juicios políticos donde los propios interpelantes, donde los propios asambleístas que presentaron las firmas para, entre comillas, traer a 3 exministros del gobierno que ellos mandaron a la casa porque provocaron la muerte cruzada, que ellos combatieron, y resulta que de la noche a la mañana decidieron que ya no lo querían hacer. Eso no solamente es raro, sino que la gente sabe que se manejó políticamente, y ahí se perdió el poder de la credibilidad de la verdadera fiscalización y la verdadera interpelación. Lamentablemente las dudas se ahondan y la fiscalización nuevamente en entredicho. Ramiro, bueno, ¿qué se espera entonces para las próximas horas? ¿Hay una expectativa, hay alguna posibilidad de saber qué ocurrirá respecto al informe, o todavía estamos en algo incierto? Bueno, tiene que cumplirse la norma. Mañana a las 12 de la noche, miércoles, se termina el plazo. Entonces la sesión no está cerrada, está suspendida. Por ende, no va a necesitar las 24 horas de anticipación para convocarla, simplemente puede hacerlo. Por ejemplo, terminado la sesión de Guayaquil, antes de mañana a las 12, esperemos no nos vuelvan a convocar como en algún caso a las 9 de la noche y nos pongamos a discutir hasta que se cierre el plazo. Ojalá no volvamos a pasar aquello, y seguramente tendrá que mandar a votar, y ya los asambleístas definiendo después del proceso de justicia en sesión, definir qué es lo mejor para el país. Además, también como complemento, recordar que no es 100% vinculante el informe de fiscalización. Es decir, que si luego el Pleno de la Asamblea, por decisión de la Presidenta, lo pone ahí y por decisión de los asambleístas se debe tratar, se tratará el tema. Es decir, no es que la última palabra la tiene la Comisión, y eso es importante decirlo en varias oportunidades. No es solo la Comisión de Fiscalización. El Pleno puede tomar acción como lo ha hecho en otros juicios políticos. Y creo que ahí se verá realmente las intenciones, si hubiera intenciones por detrás de estos acuerdos. Ramiro, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Igual estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre. Gracias a ustedes siempre por invitarme a compartir lo que pasa en la Asamblea. Gracias por el espacio. A los ciudadanos decirles que ahí hay que juzgar quiénes actúan de una manera, quiénes no, y comparto el último criterio. Si no es en la Comisión de Fiscalización, es en el Pleno, se verán cuáles realmente son los intereses tras un juicio político. Si es realmente ayudar a que el Ecuador mejore o solamente son intereses políticos. Una buena noche. Gracias nuevamente, una buena noche. Ramiro Vela, asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización. Dudas y más dudas respecto al juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. La fiscalización en la Asamblea Nacional en entredicho. La Asamblea siendo la Asamblea. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.